un tema que de pronto nos ocupa, pero a estas alturas de pronto no nos preocupa a veces tanto, ¿no? Que son las micotoxinas. Y bien, vamos a dar una breve reseña. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Pues bueno, es tener un panorama general de lo que son las micotoxinas. Vamos a ver desde qué son las micotoxinas, las consecuencias en la producción, algunas estrategias de mitigación y control, los métodos de cuantificación los vamos a mencionar. Vamos a ver también el tema de absorbentes, un tema también peculiar, un tema muy estudiado, muy comercial. Vamos a analizar qué es lo que pasa en Culiacán, cuáles son las variables que tenemos, ¿no?, en la zona. De alguna manera en todas las zonas se comporta de distinta forma. Y bueno, ya al final vamos a poder llegar a unas conclusiones. Espero que les agrade la plática. Y pues bueno, ¿qué son las micotoxinas? Pues son metabolitos fúngicos, ¿sí?, que cuando son ingeridos o inhalados, pues provocan una pérdida de productividad o incluso la muerte, ¿no? Estas micotoxinas pues tanto van a afectar a los animales como también a los humanos. Son micotoxinas, o existen ya ciertas regulaciones de algunas micotoxinas en donde deben de cumplir con ciertos parámetros para el consumo humano. Hablamos como actores principales de tres géneros de hongos, que es Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Estos provocan a su vez las micotoxinas, hablando de micotoxinas como actores, secundarios pero principales al mismo tiempo. Hablamos de las más estudiadas, que son las aflatoxinas, fumonicinas, ocratoxinas, aralenona y tricotesenos, específicamente DON y la micotoxina T2. Bien, ¿cómo podemos identificar o cómo dividimos nosotros las micotoxinas? Además de por su género, podemos tener dos grandes grupos, ¿no?, que son las micotoxinas de campo. Prácticamente hablamos del género Fusarium. Estas micotoxinas necesitan una humedad entre el 20 y el 22% para proliferar. Son hongos fitopatógenos que atacan a la planta mientras que está en el cultivo. Dentro de las micotoxinas generadas por estos hongos, pues tenemos las fumonicinas, los tricotesenos y la ceralenona. El siguiente grupo son las micotoxinas de almacén, en donde sí nosotros tenemos ya cierta injerencia o podemos hacer algo a diferencia de las anteriores, ¿no? Hablamos de los hongos Aspergillus y Penicillium, que estos son hongos saprófitos que colonizan después de que fue cosechado el grano, y son hongos que tienen una particularidad, que necesitan de menos humedad para proliferar. Hablamos de las micotoxinas generadas como aflatoxinas y ocratoxinas. Bien, las micotoxinas podemos definirlas como el enemigo invisible, ¿no? ¿Por qué el enemigo invisible o cuáles son sus características? Al final, el hongo nosotros podemos ver en nuestros granos con bastante micelio, con bastante hongo presente, granos que de pronto vemos nosotros, granos viejos, granos muy contaminados a simple vista. Pero bueno, aquí el hongo no es la micotoxina. Podemos tener nosotros granos con evidentemente presencia de hongos, y podemos tener granos limpios, pero estos granos limpios de pronto son los más contaminados que los otros, ¿no? Al final las micotoxinas tienen ciertas particularidades, son termoestables y químicamente resistentes, es decir, las micotoxinas resisten un proceso de peletizado que va de 80 a 90 grados centígrados, ¿sí? Incluso si el hongo muere por falta de humedad, la toxina sigue presente, ¿sí? La toxina va a seguir presente dentro del grano. ¿Qué pasa con la distribución de las micotoxinas? Las micotoxinas se distribuyen por focos, es decir, en un silo, en un transporte, no vamos a tener la misma concentración de micotoxinas en todo el transporte o en todo el silo, ¿no? Va a ser diferencial la concentración dependiendo de la zona, dependiendo de dónde se haga el muestreo. Las micotoxinas tienen un tamaño molecular que se mide en partes por billón. Para hacer una analogía, es una analogía muy simple, pero es como si fuera una gota de agua en una alberca olímpica, ¿no? Ese es el tamaño de las micotoxinas. ¿Qué pasa también con las micotoxinas? Hay un tema de enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento?
La planta, al verse afectada por las micotoxinas, hay ciertas uniones, se une la micotoxina a una glucosa. Eso hace que de pronto entre vamos, no se pueda identificar, pero entrando al tracto digestivo, este enlace se separa, entonces la micotoxina pues hace su chamba, ¿no? Ahora bien, ¿qué causa la presencia de las micotoxinas? Puede verse un poco contradictorio, pero el estrés hídrico en el campo es uno de los principales factores que causa la presencia de micotoxinas. ¿Qué pasa con el estrés hídrico? Genera una cutícula débil del grano, ¿sí? Reduce la inmunidad de la planta, hay mayor daño por insectos. En este caso, al tener una cutícula más débil, los insectos pueden generar más daño al grano y en ese daño pueden entrar los hongos más fácilmente. Hay una competencia microbiana reducida. ¿Qué quiere decir? Una planta en buen estado de salud, hay ciertos microorganismos que compiten con los hongos, ¿sí? Al verse reducida esta competencia, los hongos pueden proliferar sin problemas, ¿no? La concentración de nutrientes. Al verse una planta con un estrés hídrico, lo que pasa es que el grano, llegan más azúcares, ¿sí? O se concentran más azúcares en los granos, y estas azúcares al final sirven para que los hongos puedan proliferar. Y hay una respuesta de estrés oxidativo por el hongo. El hongo, al verse en condiciones de estrés, lo que va a hacer en su manera de defensa, va a generar más micotoxinas, más toxinas, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que el daño metabólico ya ocurrió en el campo. De ahí partimos, es algo real. Nosotros hemos hecho evaluaciones, mediciones de concentraciones de micotoxinas en muchísimos granos, y las micotoxinas siempre están presentes, ¿no? Generalmente, hablando del género Fusarium, lo que vimos hace un momento, siempre están presentes. Eso es algo que es muy difícil que nos llegue un grano limpio, ¿no? A eso le sumamos otros problemas, como la humedad en los transportes, ¿sí? y el mal manejo de los hilos. Creo, preguntando más o menos el foro que tenemos, todos tienen ese acercamiento a las granjas, ¿no? De pronto levanten la mano, ¿quién ha pasado por una de sus granjas y vemos que empezó a llover y los hilos están destapados? ¿Alguien lo ha visto? ¿O aquí no sucede? Hay uno, que bueno, es poco. Pero bueno, parte del problema es donde ya entra en nuestro actuar, ¿no? Y bien, hablando de micotoxinas, podemos hacer esta analogía del iceberg, en donde tenemos una parte visible, ¿sí? Lo que nosotros vemos en granja, y cuando nosotros ya vemos en granja lesiones que no nos queda duda que son por micotoxinas, hay una parte de debajo que no vemos, que es todo esto. Si ven, es mucho más grande. El problema, esa es la parte oculta, es la micotoxicosis subaguda, es donde hay una exposición crónica, a lo mejor a niveles medios o niveles bajos de riesgos de micotoxinas, pero que perdura por muchos días, ¿no? Y bueno, hablando también, el mayor problema pues es la policontaminación. Ahora bien, ¿qué dificulta de deshacernos de las micotoxinas? Pues bueno, como lo vimos hace un momento, las micotoxinas están presentes en todo el mundo, en diferentes concentraciones, unas más presentes en algunos lugares, menos presentes en otros, pero pues, las micotoxinas están repartidas en todo el mundo, siempre hay presencia de ellas. Ahora bien, pasamos, ya que entendimos o repasamos un poco el tema de qué son las micotoxinas, ¿sí? De cuál es el problema, de dónde vienen, pues pasamos a las consecuencias, ¿no? Al final las consecuencias crean un impacto fisiológico. La mayor o todas las micotoxinas mayormente causan un tema de inmunosupresión. ¿Qué pasa con los problemas de inmunosupresión en nuestras granjas? De pronto nosotros se los apuntamos, podemos decir, pensamos que es por otra razón, ¿no? Oye, no me funcionó mi calendario de vacunación, no veo la misma protección, oye, el tratamiento que me recomendaste, pues como que no jaló, ¿sí?
Los temas de inmunosupresión, que es una de las principales causas de las micotoxinas, siempre son difíciles de diferenciar. Cito una experiencia. Yo he trabajado en producción bastantes años, y de pronto viendo lesiones en campo, ¿no? De pronto evidenciando, mandando evidencias, levantando la mano, con un amigo dice, oye, pues a lo mejor ya le cambiamos el nombre y ya no son micotoxinas, son mitotoxinas, ¿no? De pronto el creer en las micotoxinas, tanto hablar con la empresa, con el nutriólogo, es un poco complicado. Y bien, uno de los daños más comúnmente vistos es el daño hepático y renal, ¿sí? Aquí cabe mencionar, esto es un punto muy importante. Cuando nosotros vemos un daño hepático, ¿sí?, lesiones macroscópicas en la necropsia, el órgano, ¿sí?, el hígado, los riñones, previamente, ¿sí?, días o semanas atrás, ya se vio comprometidas sus funciones. El daño macroscópico viene después del daño funcional. Entonces, ahí es el enfoque que quiero darle a la plática, de que cuando nosotros vemos lesiones en campo, ya hay un daño que viene atrás, ya hubo un daño en las funciones de los órganos. Entonces ya vamos tarde, ¿no?, en las decisiones. Bueno, otra de las lesiones pues son lesiones orales que podemos ver en nuestras granjas, que crean una baja ingesta de alimento. Pues sabemos, baja ingesta de alimento, no ganamos peso, la producción se baja, muchos problemas, ¿no? La salud digestiva es otro de los daños principales de las micotoxinas al organismo. Tiene un daño directo de las micotoxinas sobre la salud digestiva. Hay una reducción en el grosor del cascarón por efecto de algunas micotoxinas. Podemos ver manchas de sangre o carne, y pues bueno, esto es un riesgo de inocuidad. No sé qué tan regulado sea en el huevo, pero por ejemplo, en el caso de la leche, ¿no?, el tema de aflatoxinas es un tema muy regulado. Ahora bien, para entender un poco en el efecto de las micotoxinas y la policontaminación que comentaba hace un momento, ¿qué pasa en el caso de los tricotesenos? Los tricotesenos disminuyen la síntesis lipídica, ¿sí?, y las fumonicinas disminuyen la síntesis proteica. ¿Qué sucede dentro del epitelio intestinal? Entran las micotoxinas, destruyen las vellosidades. Para poder regenerar estas vellosidades necesitamos lípidos y proteínas. Pero en este caso, estas micotoxinas pues le pegan directamente a la síntesis de estas dos, de lípidos y de proteínas. Entonces, no se puede regenerar el epitelio intestinal en buen tiempo. ¿Qué sucede? La absorción de nutrientes va a disminuir, ¿sí? Las uniones estrechas se van a ver debilitadas. Esto va a generar que haya mayor translocación de patógenos, y todos los nutrientes que no se absorbieron en el primer tercio del intestino van a pasar al final del intestino. ¿Qué sucede ahí? Que van a servir como comida para las bacterias patógenas. Entonces, cuando nosotros en nuestra granja vemos problemas digestivos, ¿sí?, vemos pérdida de mucosa, que nosotros pues tratando de solucionar, buscar una solución, pues que pensamos que es otra cosa, ¿no?, o pensamos en otras soluciones. Y bien, ¿qué observamos en nuestras granjas? Pues bueno, pues vemos ciertas lesiones en el hígado, hepatomegalia, esta diferenciación en el tamaño de los lóbulos. Vemos la presencia de hígado graso, una pérdida de mucosa, ¿sí?, desde algo leve hasta algo de este nivel. Erosión de mucosas, ven nada más, esa erosión de mucosa ya es un tema importante. Este tipo de lesiones generadas por T2, ¿sí? Esta lesión, vemos, es una lesión fuerte, ¿no? Que me gusta tocar este tema en esta parte de esta lesión oral. De pronto yendo con productores, con socios comerciales en la empresa, a visitar productores, oye, es que el absorbente no está funcionando, ¿no? ¿Por qué no está funcionando? Es que mira, tengo estas lesiones. No existe un absorbente en la actualidad
que quite estas lesiones por T2. ¿Por qué? Porque esto es por contacto, ¿sí? Los absorbentes van a funcionar una vez dentro del organismo del animal. Entonces, lo que sí nos debe preocupar es que al ver estas lesiones, sabemos que hay presencia de T2, sabemos que la T2 disminuye la síntesis de lípidos y nos va a causar un problema digestivo de diferente magnitud. Y pues bueno, otra de las lesiones más comunes pues también es el daño renal, ¿no? ¿Qué viene con estos daños, con esta inmunosupresión que causan las micotoxinas, con estas lesiones que causan al epitelio intestinal? Pues siempre están las bacterias oportunistas al acecho. En cualquier desafío de cualquier índole, hablando de micotoxinas, un desafío respiratorio, etcétera, el tema bacteriano al final es el que nos sigue matando, ¿no? Es el que alarga nuestra caída en la mortalidad. Es la que alarga la mortalidad, la que nos cuesta más trabajo controlar. Entonces, al final esto pues es una consecuencia, las bacterias oportunistas pues siempre están ahí. Y bien, pues bueno, finalmente nosotros vemos aves no productivas, vemos ya temas de mortalidad, y pues esto obviamente genera un impacto en la producción, pues dependiendo del nivel de afectación, ¿no? Ahora bien, ya sabemos qué son las micotoxinas, ¿sí? Sabemos cómo está el problema, sabemos qué nos causa. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder mitigar el efecto o controlarlo? No eliminarlo, es imposible. ¿Por dónde empezamos? Necesitamos hacer un muestreo representativo de nuestras materias primas o de nuestro alimento terminado. Si se puede de los dos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. En este caso el muestreo es un punto relevante. ¿Por qué? Porque si el muestreo falla, el análisis, así sea el mejor o el más costoso, no va a servir. Y existen ya ciertas metodologías ya estandarizadas para la evaluación de las micotoxinas en los granos o en alimentos terminados, que ya nos dicen cómo tomar la muestra, ¿no? Para que ésta sea representativa, y a su vez pues esa muestra debe pasar por un proceso de submuestreo para tener ya la muestra que nos diga cómo llegó mi viaje de grano o de alimento. Dentro de los métodos existentes hoy en el mercado para evaluar micotoxinas, pues bueno, tenemos desde tiras rápidas, que es semejante a una prueba de embarazo, es una reacción ahí de antígenos. Tenemos la prueba de ELISA, ¿sí? En donde ya tiene un nivel de confianza medio alto. También es una de las muestras más usadas por tema también de precio, más económica. Tenemos HPLC, que tiene un nivel de confianza muy alto, y tenemos la espectrometría de masas, donde ya el resultado es muy preciso, ¿no? Obviamente el costo de pronto va aumentando con lo específico de la muestra, pero aquí a la forma de poder o de querer controlar nuestros niveles de micotoxinas, pues bueno, vemos que tenemos muchos métodos que podemos usar. Al final el método nos va a dar una idea de cómo estamos en los niveles de micotoxinas, y aquí lo importante es el seguimiento a los muestreos y la periodicidad de ellos, ¿no? Tenemos que saber qué tanto mi grano o mi alimento está llegando contaminado, en qué niveles, y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Qué pasa con las micotoxinas? Las micotoxinas son difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque tienen una estructura compleja. Tenemos desde las aflatoxinas, las más sencillas de absorber, que son moléculas planas y rígidas. Tenemos cerebenona y ocratoxina, ¿sí? Que son unas moléculas más largas pero muy flexibles, igual que las fumonicinas, que son mucho más largas y mucho más flexibles, y los tricotesenos, que son, yo creo que las micotoxinas más difíciles de absorber o de atrapar. Tienen una forma globular y un gran volumen. Ahora bien, en el mercado, ¿cuál es el siguiente paso, no?
ya establecí una metodología, ya sé qué niveles tengo, entonces ahora tengo que hacer algo para poder mitigar el efecto de las micotoxinas. En el mercado tenemos una gran cantidad, no lo pude poner, olvidé ponerlo en mayor tamaño, pero es una gran cantidad de productos. Estos productos, que son los absorbentes de micotoxinas, pues prácticamente se dividen desde arcillas, paredes de levaduras, arcillas modificadas y biotransformadores. Dentro de estas podemos dividirlas actualmente en el mercado en gama media y gama alta, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Por su espectro de absorción. Esta imagen pues la puse, seguramente ustedes ya lo saben, pero bueno, la diferencia entre absorción y absorción, prácticamente la micotoxina se pega a esta molécula absorbente y sale del cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué micotoxinas nos interesa controlar? Todas. Principalmente las de mayor complejidad, las de mayor frecuencia y las de mayor concentración que tengamos en la zona. No siempre van a ser las mismas, podemos decir ahorita una reseña hablando de las muestras que nosotros analizamos, que son muchísimas muestras. Vemos que fumonicinas y DON siempre están presentes en niveles medios altos. Hay presencia de zearalenona. Platicaba hace un rato con los compañeros de Solve. Veo que lo que pude ver, investigar un poco en la zona, es que de pronto aflatoxinas también está alto aquí en la zona. Y pues bueno, el uso de absorbentes hoy en día no es una opción, es una necesidad, ¿sí? Por todo el tema que estamos viendo, las afecciones que están causando, entonces ya se convierte en una necesidad controlar o mitigar el efecto de las micotoxinas. Ahora bien, en el caso de los productos que ya les comenté, hay una gran cantidad de productos. Actualmente se tienen que diferenciar los productos, ¿sí? Hay productos desde muy sencillos, muy baratos, hasta productos aparentemente caros, ¿sí? De mayor tecnología, en donde ya actualmente no es suficiente el precio o la calidad del producto, sino también los servicios que acompañan al producto, ¿sí? Servicios de los que estamos hablando ahorita, una metodología de muestreo, una metodología de análisis. Y pues bueno, estos absorbentes, ¿cómo medimos la efectividad, ¿no? ¿Qué existe en el mercado para medir la efectividad? Pues bueno, existe una prueba in vitro clásica. Esta prueba que hace es una prueba de absorción-desorción con una dosis conocida de micotoxinas. Se mete en una solución a cierto pH, pasa por un proceso de incubación, el absorbente, ¿sí? O la micotoxina se une al absorbente y entonces se evalúa cuánto absorbió y cuánto está con esa concentración conocida, ¿no? ¿Qué pasa con esta prueba? Pues es un método sencillo, ¿sí? Sencillo de realizar, el más usado. No existen métodos estandarizados, es decir, tanto los pHs como las soluciones van a cambiar. Esto nos puede dar diferentes resultados. Y al final el método pues nada más no tiene, no considera todo lo que pasa dentro del tracto digestivo de un animal, ¿no? Es una prueba rápida, una prueba que dura unas horas, pero no considera todas esos bemoles, ¿no? Que puede haber dentro del intestino. Actualmente existen ya otros métodos, prácticamente son métodos que no tienen mucho tiempo. Este es un método que simula las condiciones gástricas e intestinales, considera parámetros bioquímicos, etcétera, pHs, enzimas, la composición propia del alimento. Entonces es un método que nos ayuda a saber en un escenario más real si mi absorbente es bueno o no es bueno. Ahora, ¿qué pasa a nivel local? Esta foto la tomé ayer, ahí en el teléfono. ¿Qué hora? Ya tarde estaba terminando mi presentación. Y me llamó la atención esto, ¿no? El diferencial de temperatura en el día y la noche, hablamos de ayer 20 grados,
a 35 grados. Omití, me faltó el tema de la humedad. Más o menos, ¿qué humedad relativa tendremos en Culiacán? 60. De 60 a 65. ¿Ok? ¿Qué pasa en nuestras granjas? ¿Sí? En nuestros hilos donde guardamos nuestro grano, este diferencial de temperatura, ¿sí?, calienta el alimento o el grano durante el día, y en la noche con el diferencial de humedad hay condensación. Más esto le agregamos que de pronto traemos uno que dos hilos ahí con ciertas rupturas, ¿no? Algo que no se parchó bien, de pronto llovió, tenemos ciertas humedades. Bueno, al final esto a nivel local, el tema del diferencial de temperaturas, pues va a generar humedad y con ello más probabilidades de crecimiento de hongos. ¿Cómo voy con el tiempo? Doctora, va bien. Bueno, además de esto, a nivel local, pues tenemos gallinas que de pronto no pueden evitar el estrés calórico, ¿no? El estrés calórico genera o compromete el intestino sí o sí. Entonces, tenemos ya un intestino comprometido por el estrés calórico que sufren nuestras aves, y además tenemos las complicaciones de nuestros hilos, y con todo como nos llegó el grano, si no tenemos una metodología de medición o de seguimiento, es complicado tomar una decisión, ¿no? Miren, este es un ejemplo de un artículo que encontré ayer, es donde miden el efecto de las aflatoxinas sobre la gallina de postura. Se utilizaron dos dietas, una con 5 partes por billón de aflatoxinas, otra con 26 partes por billón, y podemos ver en esta gráfica el número de huevos producidos fue en un lapso de 21 días. Podemos ver el impacto que se tuvo en la producción. Con 26 partes por billón de aflatoxina, pues vemos qué tan comprometido se vio, ¿no? Asimismo, el peso del huevo en los días de la experimentación, pues bueno, no es necesario que le explique la gráfica, ¿no? Es muy evidente. ¿Qué pasa? Y me gustó esta parte. Dice aquí, estos efectos fueron reversibles, ya que la producción de huevos se reanudó a los 10 días después de haber cambiado la dieta contaminada por una dieta libre de aflatoxinas. Esta producción, este comportamiento de la producción con esos niveles de micotoxinas, de aflatoxinas en este caso, tuvo un efecto reversible cuando se dio un alimento sin micotoxinas. Entonces eso habla que tiene una reversa, ¿no? Tiene una opción de poder solucionar estos temas. Y bien, pues no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí, ni nadie vende pan frío. Llegamos a la parte, nuestras familias tienen esa mala costumbre de comer 3 veces al día, entonces vamos a la parte de los comerciales. No todas las arcillas sirven, en este caso nosotros queremos presentarle las soluciones que traemos en Olmix, junto con Solvent con Sensor. Es un absorbente de amplio espectro, ¿sí? Se llama Algadeite Plus, y Algadeite G es el mismo producto, nada más que granular. Es una monmorillonita seleccionada interespaciada con ulvanos, que son uno de las líneas de negocios de Olmix. Nosotros trabajamos con algas marinas, con extractos de algas marinas. Dentro de pues más componentes que tiene, es un absorbente de origen natural, de amplio espectro de absorción, basado en extractos específicos, ¿no? Y esta es la molécula que nosotros tenemos, es una monmorillonita seleccionada, tiene como algunas arcillas, no todas, tiene este aspecto de láminas, ¿sí? La incrustación de los ulvanos, los extractos específicos de algas, hacen que estas láminas puedan abrirse a un espacio considerable, lo que le da pues un amplio espectro de absorción. Y bien, esta es nada más una imagen de la arcilla. Esta arcilla normalmente tiene 0.4 nanómetros, con el proceso de biotecnología de Olmix la abrimos hasta 4.5.
Hay algunos artículos que hablan incluso ya de esa diferencia, ¿no? De esas propiedades de las arcillas, en donde el interespaciado es lo importante. Como les comenté, este producto lo tenemos en polvo micronizado, una partícula muy pequeña que le da una ventaja en la absorción, y también tenemos el mismo producto pero granular.